La educación en Chile. Financiamiento. El gasto total de educación se compone en gasto público y privado. El gasto público es el financiamiento que aporta el Estado en la educación, sea este en un recinto público o privado. Y el gasto privado es el financiamiento que no proviene del Estado, es decir, proviene principalmente de las familias a través de las mensualidades, matrículas, aranceles, transporte, alimentación, etc. Chile es uno de los países con menor gasto público en educación como porcentaje del Producto Interno Bruto a nivel internacional. Actualmente casi la mitad del gasto público va directo a instituciones privadas. Chile es el único país del mundo donde el Estado no puede financiar preferencialmente la educación pública por sobre la particular subvencionada. Esto hace que el gasto privado en la educación en nuestro país sea el más alto en el mundo, es decir, somos el país en que las familias más se endeudan pagando la educación. Chile es uno de los países con menor porcentaje de estudiantes matriculados en la educación pública. Se estima que el próximo año un tercio de los estudiantes se matriculen en la educación pública. Caso contrario, sucede en los países que componen la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, donde aproximadamente el 90% de la matrícula se concentra en la educación pública. El gasto público en la educación superior abarca aproximadamente un 15% de los gastos totales. En cambio, el gasto privado, es decir, el de las familias, es de un 85%, situación completamente contraria a lo que sucede en los países que componen la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, como también en la gran mayoría de los países. Si analizamos el promedio de los aranceles en las universidades públicas, vemos que Chile ocupa el sexto lugar mundial en los aranceles más altos, superados solo por Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón y Corea, países en que las familias ganan sueldos mucho más elevados que en Chile. Si analizamos los aranceles como porcentaje del ingreso nacional bruto per cápita, podemos observar que en Chile los aranceles de las universidades públicas son por lejos los más altos en todo el mundo, y en las universidades privadas es solo superado por Estados Unidos. Esto se debe al bajo aporte del Estado con la educación superior pública. Las universidades tradicionales reciben un bajo aporte estatal, por lo que se ven obligados a financiar casi la mitad de su presupuesto a través de los aranceles y matrículas. Además, tienen que competir para conseguir recursos autogenerados, invirtiendo tiempo y esfuerzo para captar estos recursos en vez de concentrarse en ofrecer una educación de calidad. Chile, al contrario que la mayoría de los países, se financia preferencialmente los créditos universitarios, en vez de las becas, lo que produce un millonario endeudamiento en los estudiantes. Durante los últimos años, los recursos fiscales se han disparado en favor del crédito con aval del Estado, el cual es un crédito otorgado por la banca privada y con un interés compuesto de un 5,8%. Los deudores del crédito con aval terminarán pagando casi el doble por su carrera. Por ejemplo, si alguien con este crédito tiene una deuda al egresar de 25 millones de pesos, terminará pagando 45 millones al cabo de 20 años, como también alguien con una deuda de 8 millones terminará pagando 15 millones. La deuda es alta debido a que los aranceles son altos y porque los intereses también lo son. Para colmo, es más barato para el Estado becar el arancel de un estudiante que otorgarle el crédito con aval, lo cual produce un despilfarro de dinero y estudiantes inmensamente endeudados. ¿Cómo lucran las universidades? Un directorio es dueño de una universidad sin fines de lucro y al mismo tiempo este directorio es dueño de una inmobiliaria. La universidad arrienda espacios a esa inmobiliaria, yendo ese dinero al directorio dueño de la universidad. De esta manera, los dueños de la universidad se llenan los bolsillos con el dinero de todos los chilenos, ya sea con el dinero de las familias o el aporte del Estado. De esta manera se lucra con la educación. ¿Aún crees que está bien la educación chilena?
¿Aún crees que es justo el financiamiento de la educación chilena? ¿Aún crees que no se deben hacer cambios importantes? Los dueños de Chile solo quieren disminuir la participación del Estado en la educación pública para lucrar con ella. Si mejoramos la educación, generaremos conocimiento, romperemos las desigualdades sociales y disminuiremos la delincuencia. No dejes que la privatice.